Bien, bueno, buenas tardes. Agradecer por su asistencia a esta nueva sesión de este ciclo que estamos realizando orientado a la promoción del bienestar estudiantil en posgrado. Es un ciclo del año 2025. Hemos venido también realizando estos ciclos o similares en años anteriores. Para este año se ha denominado un poco la idea fuerza de la comunidad de posgrado USACH, promueve su bienestar estudiantil, y es una iniciativa que está organizada en conjunto desde la Vicerrectoría de Posgrado con la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, dentro del marco de un programa que se denomina la Universidad Cuidémonos USACH. En ese marco hemos venido realizando ya varias sesiones durante el segundo semestre de este año principalmente, que están basadas también en la detección de intereses del estudiantado de posgrado, que se encuestó durante el primer semestre de este año, y se detectaron algunas temáticas. También se consultó a los y a las estudiantes que participaron en esa encuesta por los días preferibles para realizar las sesiones, los horarios, las modalidades, y eso nos ha llevado a poder realizar este ciclo que estamos ya pronto a culminar. Quedan algunas pocas sesiones para terminar. Entonces, en ese sentido, la sesión de hoy se denomina Resiliencia Académica en Posgrado, orientado al manejo de la frustración en el trabajo de graduación y tesis. Y en este sentido nos acompaña Beatriz Painepan, psicóloga, doctora, que trabaja en la unidad de promoción del bienestar psicológico estudiantil de la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, que va a estar a cargo de esta sesión. Y de todas maneras le agradecemos desde ya por su colaboración en esta instancia, en conjunto con estudiantes de programas de doctorado y magísteres de la Universidad de Santiago de Chile. Así que le damos el pase y estaremos aquí atentos también a lo que se requiera durante la sesión. Ok, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, se ¿Se escucha bien. escucha? Bueno, Sí. saludar, así buenas tardes a quienes están ahí. Como decía Horacio, mi nombre es Beatriz Painepan, psicóloga. Trabajo hace ya bastante tiempo en la unidad de promoción del bienestar psicológico estudiantil. Y bueno, igual gracias por la invitación, Horacio, porque aprovechamos de revisar estos temas y contarles que voy a hacer la presentación, pero la propuesta también, porque es algo como bien específico a situaciones que pueden haber ocurrido o que temen que ocurra, les voy a pedir colaboración en términos de participación y presentar quizá inquietudes, porque eso es lo que hace en verdad más rica la interacción, más allá de que sea online, que a veces no nos vemos, sí, que por favor participen y comenten porque así podemos profundizar un poco los temas que yo voy a proponer. Ya, entonces voy a compartir la presentación. Eh, no los voy a estar, no lo voy a estar viendo, pero ustedes intervienen ya. Bueno, el tema que me invitaron a compartir tiene que ver con la resiliencia académica en posgrado. Desde ya, como decía, gracias por la invitación, porque muchas veces no se ven estos temas en términos preventivos. Comúnmente, y lo que nos toca a nosotros en psicología estudiantil es atender a las personas cuando ya vienen con un problema. Entonces, está muy bien que podamos como intervenir pensando en prevención, porque nos evitamos dificultades a posteriori y en el fondo conflictos mayores. Se propone que dentro de la resiliencia académica el manejo de la frustración sería algo importante, pero también los voy a ir registrando según lo que ustedes me comenten porque puede ser una idea de uno, digamos, y no necesariamente lo que ocurre en la realidad. Así que vamos a ir planteando el tema y déjame ver si debería... A ver. Ahí sí, ya. Entonces, el objetivo general para mí es muy ambicioso, como siempre. Imagínense, tenemos un par de horas para revisar este tema, pero por lo menos yo quiero invitarlos como a desarrollar inquietud y crítica frente a estas circunstancias. Mi objetivo general, mire lo que pretendo, es fortalecer competencias personales. Cuando hablo de competencias personales, claramente desde lo psicológico estoy pensando en actitudes y respuestas más bien emocionales que surgen, pero también cognitivas en el sentido de que podamos pensar y proponer y planificar
cómo abordar mejor el objetivo que nos trae, que tiene que ver con organización de los estudios, cuando eso se puede presentar en alguna dificultad, en algún problema. Ya en los estudiantes de posgrado, o sea, en este espacio en particular, ya tienen experiencia en pregrado, probablemente muchas veces se salvaron situaciones de frustración, son personas que saben estudiar, que más les gusta estudiar o que están planteados frente a esta situación como un desafío, algún proyecto personal muy importante. Entonces, en relación a eso, cómo enfrentar desafíos, frustraciones, bloqueos asociados al proceso de trabajo de tesis y examen final. Conociendo y promoviendo entonces este término que quizás lo conozcan, que le vamos a dar un poco de profundidad, que tiene que ver con la resiliencia, con la autogestión, con el bienestar personal. Y específicamente yo voy a hablar de algunos factores personales y contextuales que pueden generar estrés o frustración durante esta etapa de trabajo, de estudio, ¿ya? Y voy a proponer que también nos centremos en recursos internos, personales. Hay términos varios, pero yo tomé estos: la autoeficacia, la sensación de ser capaz de hacer las cosas, el sentido de propósito, también la autocompasión. Y puede sonar un poco dramático, pero autocompasión significa como perdonarse, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y también recursos que pueden ser externos, que tienen que ver con redes de apoyo, con tutorías, con apoyos de pares, para entonces hacer como del afrontamiento de un problema algo más, se llama resiliente. También conocer quizás estrategias prácticas de autorregulación emocional. Yo voy a mencionar algunas, pero también en esto voy a pedir participación porque probablemente hay gente que tenga experiencias también en estos temas. Manejo del tiempo, cómo se enfoca la motivación en relación con el sentido que uno tiene para lo que está desarrollando. Y esto también es lo que les decía de los psicólogos, nuestro aporte que a veces puede tomarse como liviano, pero es muy importante, promover una visión compasiva de uno mismo frente al error, frente a la demora, la tardanza, frente a la incertidumbre, ¿ya? Como una parte muy, muy importante para el crecimiento académico y para el crecimiento personal. ¿Ya? Entonces, la metodología que les proponía inicialmente es que claramente esta va a ser una presentación, una exposición en formato virtual, pero sí voy a pedir esto, la participación de la experiencia y también la parte reflexiva. En estas 2 horas vamos a ver qué alcanzamos a hacer con eso, no mucho tiempo, pero puede ser un tiempo importante y valioso para puntualizar algunos elementos y dejar ahí como la inquietud plantada, por decirlo de alguna forma. Ya. Eh, mm, ¿Cuántas personas son, Horacio, que puedan? Uno, dos, tres. Son tres. Sí, Ya, Francisco, Marcelo y Silvana. Sí. ya. Si están por ahí, entonces, Francisco, Marcelo y Silvana, les voy a pedir que realizamos esta actividad y después le voy a pedir su participación, como para que podamos ver cómo nos fue con esto. Entonces, la actividad inicial tiene que ver con esto, con plantearse escribir o hacer un punteo con respecto a esto que yo le llamé por una imagen, la montaña del posgrado, poniendo en esto como la imagen de que algo complicado, de largo tiempo, de esfuerzo, de trabajo, y les voy a pedir entonces, en donde estén, dibujar o anotar en forma escrita y precisa, más que solo pensar, eh, esta montaña con 3 zonas que las vamos a identificar, por decirlo así. O sea, dibujar y plantear, por ejemplo, una zona de ascenso difícil, que entonces ahí le voy a pedir de su experiencia personal qué podría ser el ascenso difícil, qué obstáculos personales o académicos encuentran o podrían fantasear. A lo mejor no tienen ninguno, pero ¿qué podría ser la parte difícil de enfrentar este posgrado? ¿Ya? Una zona también que le van a poner de descanso, donde vamos a identificar, o a ustedes les voy a pedir también que me mencionen qué se les puede como ocurrir o identifican como recursos o apoyo. Es decir, quien nos presta como apoyo en estas circunstancias, como de ir subiendo esta montaña tremenda, ¿ya? Y bueno, y claramente, ¿cuál es la cima? La meta final. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Qué es lo que ustedes quieren con sus propias palabras? Yo sé el objetivo formal, pero por eso pido la participación porque las motivaciones son muy personales. Entonces, en verdad, cada uno plantea un desafío que puede ser un trabajo de este tipo como una propuesta muy personal, de sentido, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere, en concreto, concluir los estudios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Hacia dónde va eso? ¿Por qué se hace? ¿Ya? Entonces ahí confío un poco más bien
en lo que me puedan estar escuchando y los que nos puedan aportar, porque como les decía, de esto nos va a servir porque yo también tomo nota y nos sirve para poder seguir proponiendo o intervenciones o mejorar este tipo de acercamiento también. Así que les pediría ahí cómo identifican esto ya como esta zona de ascenso difícil, qué podría ser, qué zona de descanso, o recursos o apoyos han encontrado y bueno, cuál es la cima en términos de su meta personal o final, en el fondo. Ya, pueden ser reales como experiencia o también fantasiadas estas respuestas, no es que tengan que haberme pasado necesariamente. Entonces, sí les pediría como si logran como identificar esto que ya les propongo, si me pudieran comentar o darme algún feedback con respecto a esto. Esto que yo siempre digo, tiene que, va evolucionando, porque bueno, ¿qué es y cuál es el sentido? Es una pregunta que a lo mejor pueden contestar si quieren o no, pero yo quiero plantearlo, porque es el por qué estudio, porque se necesita en este ámbito laboral y en el fondo estamos obligados a hacer posgrado y no salir como de un circuito o dejar de estar vigente. ¿Para qué? Es como lo que tú decías, capaz, Horacio, el tema de la motivación por un temática en particular y te lleva a otra cosa después, o por un tema de un compromiso personal con una beca y tengo que cumplir, o con este compromiso capaz familiar y de esfuerzo que estamos todos, me están apoyando y me están embarcando en esto, entonces no puedo defraudar a nadie, o no me puedo defraudar a mí en esto de que si soy capaz o no, o me lo he planteado, cómo quiero estudiar, en qué plazos o con qué plazos. Los plazos son tan relativos, hasta en pregrado hay un tema ahí, hay una cosa convencional y a veces tiene compromiso más bien económico, pero se ha visto, por ejemplo, en este nivel de estudio, gente que estudia mucho mayor incluso, y está legitimado porque se valora el estudio de otra forma. Los plazos, en el plazo que corresponden estos años, que son 4 años, 2 años o más. Hay gente que ha dejado incompletos también los estudios, o al revés, que los deja incompletos y después los retoma, como un tema de orgullo personal o de definición personal. Es muy relativo y a veces los sufrimientos más bien emocionales tienen que ver con lo que me he planteado, con lo que yo quería, con la expectativa que tenía de esto, digamos. Y así que hay preguntas como en esas líneas también más de fondo. Si me estoy encontrando en el camino, como le digo, uno se embarca como propuesta y buena idea, pero en el camino ciertas limitaciones para estudiar o para avanzar, y la pregunta que a veces tenía mucho sentido, o sea, ¿qué voy a hacer después de terminar? Y a lo mejor me cambia la motivación. Quería hacer una gran carrera académica y a lo mejor después tengo experiencias personales, de pareja, de familia, que me cambian los objetivos. Puede ser. Ahí lo dejo como abierto en la medida que quieran. No es lo necesario participar con esto, pero me interesa que por lo menos sí lo profundicemos. O sea, el sentido es el para qué. Disciplina personal, uno sabe que viene a cierta estructura de estudio, entonces esa habilidad medio la tiene desarrollada o cree o siente uno que es su fortaleza, ¿ya? ¿Cómo y cuánto me afecta emocionalmente? Hay gente que es súper capaz, pero en el momento que se sienten que tuvieron un error no sé, en una prueba, en un trabajo, se desmoronan. Y otras personas que medio livianamente se basan de todo así. Entonces, ¿cómo se toman los impactos emocionales frente a situaciones de frustración? Y esto es el tema, yo decía, tiene que ver el título con la frustración, pero ahí yo les voy a pedir después, o cuando se le ocurra, ayuda, porque, bueno, ¿qué frustración? ¿Frustración a qué? ¿Frustración de qué? ¿Cómo reaccionan a las frustraciones? Y ahí está la imagen que les decía. Los árboles inmensos, vienen un vendaval así, los agarran y de las raíces lo enrollan y ¡pah! Salen disparados. Y estas ramitas piñuflas, que son flaquitas, que no le importa a nadie, se van por un lado, se van para otro, y no les pasa nada después de una gran tormenta. Están ahí, se vuelven a su posición original. Esa en imagen es la imagen de la resiliencia. No es que no hayan problemas, sino cómo vuelve a estar bien. Esa es la imagen. Bueno, y características personales que en este camino del tiempo es la idea de ir conociendo de uno mismo. O sea, qué características personales me favorecen este avance
y qué características personales me dificultan este avance en mi trabajo, en la vida, en el tiempo. Es increíble lo que tú dices, Silvana, también la sensación del tiempo. El mundo es muy rápido y cuando te piden hacer trabajos académicos, cosas así, hay que concentrarse y te piden corregir algo muy puntual y puede tomarte bastante tiempo. Entonces, imagínate el nivel de persistencia o de tolerancia, o sea, desarrollar niveles, ya los tienes, pero desarrollar más todavía, niveles de tolerancia, niveles de paciencia, niveles de tolerar la incertidumbre, el error, la equivocación, personalidades. Yo he atendido gente, les decía, de posgrado, gente de otros países que vienen y que no han tenido problema académico, tienen problemas de relaciones con la gente, con su propio tutor, con los compañeros que les tocan. No se preveía eso, pero si le afecta, obviamente que es algo que va a estar interfiriendo en el avance. ¿Ya? Hay tanta cosa. Por eso la invitación es como analizarnos en lo personal, pero en los contextos también. Condicionante externo, yo les pongo como ejemplo situaciones personales y particulares. ¿Desde dónde vivo? Porque claramente implica tiempo, coordinación. ¿Dónde vivo? ¿Con quién vivo? ¿Cómo está esa disposición del tiempo? En una familia, ¿quién hace qué? Tengo el apoyo, fantástico, pero la familia también se puede cansar porque puede sentir esto, yo sigo trabajando y esta persona aparentemente está como en otra dimensión del tiempo. Así se hace el trabajo académico, entonces influye, sin duda. La expectativa, como uno iba a entrar, como dicen, versus la realidad. Y ahí yo me acuerdo de esta autocompasión que les puse al principio. Yo el primer día es como cuando uno va a trabajar el primer día, súper arregladito, los apuntes ordenados y todo, y después pasa el tiempo y es como que ya voy a alcanzar a llegar, hago esta cuestión, lo anoté en un papel. Eso es la tolerancia con uno mismo. Y si uno se quiere en ese sentido, porque pues, claramente uno se aprende a conocer la expectativa que tenía con la realidad de lo que está pasando. O como digo, empiezo así como dicen, como locomotora y termino así como mal, así como a última hora haciendo las cosas, qué sé yo. Yo atendí a un chiquillo de un doctorado de física, solo para contarles que allá existen estos y más, del mismo autor y van a encontrar un montón de cosas pero desde su experiencia a temas de cómo tomar el dolor que decía con Silvana, o por ejemplo, cómo enfrentar las traumas, cómo se superan, entre comillas, no son recetas, son más bien reflexiones y que aluden al tema de la resiliencia. Solo contarles porque en el fondo se ha estudiado en otros temas. Entonces, miren qué bonito el planteamiento de hoy día, el desafío que nos invitaron. Hablemos de resiliencia, pero los estudiantes de posgrado. Entonces, tomar estos temas y ponerles como en estos terrenos. Ahora, a la base por decirlo así, el mecanismo de enfrentar un problema y ver herramientas para poder superarlo, encontrarle la salida, es entre comillas la misma. Ahora, entre comillas, ahí viene como el estudio, yo creo, y sería genial, como específicamente de este tema, de la resiliencia y en estos temas. Imagínense hacer estudios de cada persona y ver su experiencia, como me están contando, y ver cómo entonces se pueden ir enfrentando, superando estas situaciones. Ya, y la resiliencia tiene que ver, como les decía, con situaciones vitales difíciles, vitales, o sea, que nos embargan en todo nuestro ámbito. Situaciones de la vida real o imaginada, personal o social, como le digo, desde pueden ser problemas de pronto, repentinamente, tenemos todo el financiamiento y se nos acaba el financiamiento y el apoyo familiar o de otras personas en términos económicos, hay que pararlo. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? Yo aludo siempre un poco a situaciones que no ha tocado ver, pero hay gente que lo ha detenido y se puso a trabajar en lo que encontraba y trató de juntar un poco de dinero y volvió a terminar su estudio. Entonces, como le digo, depende un poco el objetivo personal, cuánto uno quiere hacerlo, cuánto no, la motivación, les decía. Comentar ayuda externa recibida o aportada por otros. No sé si alguien tiene alguna experiencia que pueda ser significativa. Comentar ayuda interna o personal. En el comentar ayuda interna o personal, yo les diría a veces los procesos de atención psicológica, la psicoterapia, son como experiencias importantes, porque como se van con estos problemas, la persona encuentra en la psicoterapia eh, generalmente recursos y como le digo, desde el sentido, para qué, por qué, la motivación y también recursos personales que no tenía considerado. Ahora en concreto no me estoy acordando,
A ver, de algo en particular, pero si alguien tiene alguna experiencia, nos puede decir. Y quizás si a mí me interesaba esto, preguntarle hoy día o en su experiencia en USACH, tipo lluvia de ideas, o sea, lo que se le ocurran para que yo saber qué apoyos actuales cuentan los estudiantes de posgrado, que han visto, que han escuchado o que tienen que conocer quizás. La ansiedad es esa emoción de que parece que todo está acelerado y que en el fondo de tanta aceleramiento me bloqueo y no me permite avanzar en lo que me proponía y me frustra. Eso hay que trabajarlo porque esa imagen, lo que aparece primero es la ansiedad. Y aquí había un ejemplo súper bueno, decía Horacio, decía Francisco, mira, parece que hacer deporte, y Horacio bien aportaba, y cambiar el contexto, salir de esta cosa universitaria y estar en otro lado. Yo tengo una chica también que ya está terminando en el doctorado, lo presentó con mucha aprensión para presentar el trabajo y le encanta bailar. Y entonces hizo el tiempo, aunque tiene que trabajar, obviamente, para volver a bailar afuera. Y en otro contexto, y me hablaba de las chicas con que estaban en el baile, las chicas del baile de donde está, le conversan de otras cosas, de dónde van a participar bailando. Entonces, es rompe, quiebra lo de la ansiedad y ella se está haciendo cargo de esto. No sé si están pensados, yo creo que sí, igual es como que lo reflexiona, pero está quebrando un sentido así como de bloqueo emocional en el fondo. Así que todo sirve y ustedes lo comentaron porque lo vivieron en experiencia, fueron una actividad física, uno con más o menos ganas, pero cambió la realidad, cambió el espacio donde estaba funcionando. Y eso hace muy bien, distrae, descansa, te permite volver con otra perspectiva, mirar la misma situación de otra manera. Y ahí estamos atendiendo lo que podría ser el tema de la ansiedad que a veces nos bloquea. Ya, es súper frecuente, por eso lo menciono. Y aquí todas las técnicas que yo decía que podía mencionar, solo mencionar, porque no nos da el tiempo para profundizar, pero todo lo que implique respiración consciente, de eso pueden encontrar ejercicios hasta en YouTube y cosas así. Pausas, hacer pausa en el trabajo que uno está haciendo, pausas conscientes, ejercicio corporal de mayor o menor intensidad, registro emocional, anotar cada día cuáles son tus emociones del día porque las emociones, la gracia que tiene es que se pueden ir transformando, pero para que se transforme primero tenemos que tomar conciencia de cuáles son. Entonces, antes que se agolpen, la propuesta es invitar a escribir, a desahogarse, a registrar. ¿Ya? Y entonces siempre ejercicio de relajación de eso también, eso tengo también, por si a alguien le interesa. Hacerlo. Yo he tenido una experiencia súper buena, por años le digo, con un ejercicio de relajación que nos convidó un profesor de la escuela de psicología. 20 minutos son. Y yo les digo que es como receta. Haga este ejercicio 3 veces a la semana y al menos un mes. Créanme que todas las veces, a las 2 semanas tengo resultados, pero yo lo cuento así como para ponerle así más dificultad. Pero me ha resultado en todas las personas. ¿Y qué significa eso? Que después cuando volvemos a encontrarnos, a veces han tenido otra perspectiva de sus propias situaciones emocionales. Ya. Y esta propuesta que yo pensaba que lo podíamos trabajar, se los voy a mencionar mejor porque no va a poder ser posible que lo trabajemos en tan poquito rato, pero la propuesta es hacer como un plan personal en esto, un mapa estando tranquilo y con tiempo, un mapa de estos recursos personales que surgen en ustedes, porque ya lo han usado, o que surgen de esto que estamos comentando. Un mapa de recursos personales para echarle mano cuando aparezca en este tema como de la frustración, o para fomentar o mantener la motivación, o despertarla así que se me está durmiendo la motivación. O sea, ¿qué me llama la atención? ¿Qué tiene que ver con esto? Eh, Según mi estudio y mi tema, hay una película que está saliendo que tiene que ver con este tema. Eso puede ser un agente de motivación. Entonces, la invitación es como con esta capacidad intelectual que tenemos a ponerse divergente y proponer cualquiera y en el fondo propuestas personales que después uno pueda echar mano. Y lo que proponía yo, así bien intelectual yo, que este registro se podría poner también como en ejes. ¿Qué recursos internos tengo? Aquí tienen que, si es que no la tengo, desarrollar, tiene que decir, desarrollar la flexibilidad, por ejemplo, ¿ya? Recursos internos, a lo mejor tengo buen humor, eh, tengo habilidades para cocinar, entonces yo me distraigo después cuando estoy tan tensa y me voy a cocinar. Apoyo externo como otro eje,
y qué hábitos podrían ser protectores. El del deporte me pareció súper bueno, como un hábito, que uno sabe que podría ser protector, entonces echarle mano a algo de eso, aunque no me gusta, aunque no haya hecho nunca deporte, pero saber que eso existe porque cuando después queramos afrontar frustraciones, desarrollar más motivación, podemos echarle mano a eso para probar primero y después vamos viendo. Ujú. Ya, y bueno, pedir siempre orientación si es que se tiene y tienen apoyo de Horacio, que tiene harta experiencia ya. Y ser realista me refería más bien a no ser todopoderoso, ¿ah? Como humildad ante todo. Yo sé que en algunos aspectos académicos no es lo más frecuente, pero no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando veo a algún académico, alguien que hace un trabajo maravilloso en lo intelectual, y además combina esto como del buen trato, la cercanía o la humildad con lo que hace, para mí esas personas son las mejores. Entonces yo siempre lo sugiero porque nos evitamos problemas, por decirlo, nos evitamos volver a recordarnos que somos seres humanos, que tenemos una historia personal y que en esta historia personal han habido logros importantes que han sido personales, que uno lo ha hecho, y ver qué es lo que la vida nos está invitando hoy día, por decirlo así, a revisar o con qué chocamos, qué nos están mostrando, ¿ya? Pedir orientación, solicitar ayuda como ejemplo. Esto es como para después, ¿ah? Que uno puede hacer su propuesta personal, pero no que logre identificar qué son recursos internos y qué son recursos externos, ¿ya? Porque son bien distintos y en el fondo no echarle las culpas con nada. Ya, y esto, que por tiempo yo canto que no vamos a poder hacerlo como actividad, se los cuento, que igual me gustaba, ¿ah? Lo vamos a ver si después lo podemos realizar. Se pueden hacer como un ejercicio, visualización guiada es como que yo me imagino o yo los dirijo a ustedes como a una imagen que para ustedes sea como agradable, donde se imaginen a ustedes mismos eh, presentando, por ejemplo, con calma su tesis finalizada, obteniendo este éxito que andamos buscando o este objetivo. Como decía Silvana, cumplir el ciclo, imaginarse en esa situación, dónde estaría, qué estaría diciendo, cómo estaría vestida uno, qué haría, pero tomarse un tiempo para imaginárselo. Porque yo les decía, algo que se olvida, nos olvidamos muchas veces, no es que se olvide, nos olvidamos, es que para que eso se logre, y ahí está bien la imagen del Star Wars que lo decía el George Lucas y era un buen creador. Bueno, para que eso se logre hay que soñarlo primero. Por eso los sueños son sumamente importantes y son gratis. Y no hay que necesariamente compartírselos a nadie. Uno se pone en el plan de soñar y hace que en el fondo primero aparezca esa imagen. ¿Para qué? Para que después se vuelva realidad. Pero necesitamos crear imágenes buenas porque si no, como le digo, en la realidad no aparece. Entonces, esa era como mi invitación en términos de ejercicio, de imaginarse en un buen estado, en alcanzar estos logros, ya, pero ¿quién voy a ser en ese momento? ¿Cómo voy a ser? ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo me voy a ver? Y me parece que por ahí, porque después viene nuestro link, que es de donde se pueden pedir atención psicológica en la universidad, y darle las gracias y desearle el éxito del mundo, el éxito que andan buscando y el propio, no el que digan los demás, sino sus propios objetivos personales que se vayan cumpliendo. ¿Ya? Esa es mi presentación. Bueno, aquí estoy mostrando la última diapositiva que tiene que ver con invitarles también a que nos queda una última sesión, por lo menos. Quizá a lo mejor hay una segunda que estamos reagendando, pero seguro que deberíamos tener el próximo viernes en esta misma modalidad virtual también y orientado un poco a lo que dejó planteado Beatriz también al final. Justamente ahí se va enlazando con la comunicación asertiva en el examen de grado de posgrado. Esa es la temática por lo menos que está ahí planificada para esa sesión y dejarla también como un espacio también ahí para compartir experiencia y quizás algunas orientaciones también en esa materia. Y con eso ya vamos a ir cerrando este ciclo del 2025 y que queda a disposición también del estudiantado de doctorado y magísteres de la USACH. Así que dejarles la invitación a que puedan venir también a esa última sesión y de todas maneras quizás también nos encontramos en otras instancias que se van a organizar. Así que eso por ahora y agradecerles nomás a Beatriz por la sesión de hoy día,
a Silvana, a Francisco y a Marcelo por acompañarnos también en esta última, o sea, en esta penúltima sesión de hoy. Ujú. Así Genial. que muchas gracias y bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana y muchas gracias por la invitación y por la participación. Un gusto. Gracias. Que esté muy Gracias, Que chao, bien. chao. descansen. Chao. Bueno, chao, chao. Gracias, Francisco. Chao.